La colonia Narvarte, ubicada en la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, se caracteriza por sus anchas calles y avenidas de grandes camellones en donde se concentra una gran cantidad de actividad comercial. Su nombre alude al presidente venezolano Andrés Narvarte. En la década de 1940, la hacienda de Narvarte fraccionó sus terrenos, dando origen a lo que hoy es la colonia. Los nombres dados a las calles de esta colonia son variados y predominan nombres de sitios arqueológicos del México prehispánico, entre los que se encuentran Yacatas, Uxmal, Xochicalco, Tajín, Petén, Palenque, Mitla, Zempoala, Casas Grandes, Caleta, La Quemada y Tenayuca. Asimismo, gran parte de la nomenclatura de calles de la actual delegación Benito Juárez se debe a hombres y mujeres destacados de la época porfiriana. Entre los nombres destacan algunos benefactores como Anaxágoras, filósofo, geómetra y astrónomo griego. Anaxágoras perteneció a la denominada escuela jónica y abrió la primera escuela de filosofía en Atenas. Dio también un gran impulso a la investigación de la naturaleza fundada en la experiencia, la memoria y la técnica. A él se le atribuyen las explicaciones racionales de los eclipses y de la respiración de los peces, como también investigaciones sobre la anatomía del cerebro. Pitágoras de Samos. Fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética. Es el fundador de la Hermandad Pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. Concepción Beistegui. Dama filántropo nacido en la ciudad de Guanajuato, en su testamento dispuso que parte de sus bienes se emplearan en socorro de los desamparados, dejando a voluntad de sus albaceas la forma en que debiera cumplirse tal disposición. Estos fundaron en el local del antiguo convento de la Regina un establecimiento de beneficencia que lleva su nombre, abierto al público, el 22 de marzo de 1886. Ignacio Torres Adalid, mejor conocido como el Rey del Pulque, fue uno de los grandes impulsores del negocio pulquero en México Central. Fue contemporáneo y amigo de Porfirio Díaz. Al final de su vida buscó regresarle un poco a toda la gente que lo ayudó a luchar por su sueño y creó la fundación que llevó su nombre. Enrique C. Rebsamen, educador mexicano nacido en Suiza, cuyas reformas educativas influyeron de manera decisiva en el sistema educativo actual de México. Luz Aviñón. Hija del industrial poblano Gumersindo Saviñón, uno de los fundadores de la empresa textil La Constancia Mexicana, se casó con Bartolomé Saviñón. Como no tuvieron descendencia, cuando enviudó, ella dispuso que su fortuna personal y la que heredó de su marido se dedicaran a la creación de dos instituciones sociales, un colegio y un Montepío. José Enrique Pestalozzi, pedagogo suizo, reformador de la pedagogía tradicional, dirigió su labor hacia la educación popular. La pedagogía de Pestalozzi es una de las más importantes en cuanto se refiere a una educación que tuvo como objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil. Heriberto Frías, militar, periodista y novelista mexicano, caracterizado por el interés social y la crítica política, social y económica de sus escritos, testigo y crítico de excepción del porfiriato y la Revolución Mexicana. Nicolás San Juan, médico español nacido en Bádena, Zaragoza. Uno de sus primeros títulos apareció en España de las llamadas topografías médicas, género que alcanzaría gran importancia durante la Ilustración y buena parte del siglo XIX. Dicho género tenía como fundamento el estudio del ambiente en una zona determinada para explicar las enfermedades dominantes en la misma. Gabriel Mancera, ingeniero, empresario de minas, político y filántropo mexicano. Donó una estación de ferrocarril, actualmente Museo de Datos Históricos, y fundó la primera fábrica de hilados en el estado de Hidalgo. Pedro Romero de Terreros, noble y hombre de negocios español afincado en el México colonial, que se dedicó a la explotación de minas y de haciendas, así como actividades filantrópicas y de patrocinio. Fue fundador del Nacional Monte de Piedad en 1775. Se cree que fue uno de los hombres más ricos de su tiempo. Juan Sánchez Azcona, periodista, académico y político opositor al régimen del Porfiriato. Fue amigo y secretario particular del presidente Francisco I. Madero. En 1908 fundó un diario de guerra, México Nuevo, que pronto se distinguió como una tribuna de la oposición. La Morena. Se trata de una casa que existía en Mixcoac,
que se conocía con el nombre de la Casa de la Morena porque pertenecía a una famosa cortesana. A ella concurrían importantes miembros de la nobleza. Patricio Sanz, terrateniente mexicano, descendiente de una familia muy rica, al morir dejó a su esposa Ana María Llera todos sus bienes. Cuando ella muere, en su testamento estipula que con su herencia sean fundadas instituciones de beneficencia. Artemio de Valle Arizpe, abogado, historiador y escritor mexicano. Fue secretario de legación en España y Países Bajos durante el constitucionalismo. Fue cronista de la Ciudad de México y escritor de asuntos relacionados con la vida durante el virreinato. Autor de Vidas milagrosas y Cuentos del México antiguo. Tuvo su residencia en la calle que actualmente lleva su nombre. José María Bertis y Delgado, médico y oftalmólogo mexicano. Fue hijo de Francisco Javier de Bertis y de María Josefa de Bertis. Impartió clases de medicina operatoria. Practicó más de un centenar de operaciones de cataratas. Fue socio fundador de la Academia Nacional de Medicina de México y pionero en el tratamiento de abscesos hepáticos por el método de canalización. Con imágenes de David Bernal para delavicha.com, Montserrat Vargas.